cuando hablamos del suicidio estamos hablando de un acto deliberado de quitarse la vida, que esta definición la da la Organización Mundial de la Salud. Pero yo comparto más con la idea o con una definición que otorga el GIA, que sería que el suicidio implica un proceso y que en cualquier etapa es posible intervenir. Creo que esta definición nos da una luz de esperanza que está relacionado con poder prevenir desde qué lugar, desde la escucha. Bien, cuando nosotros pensamos en esta situación del suicidio, tenemos que pensar que la persona no intenta atentar contra su vida, sino contra el sufrimiento. Y lo que no está encontrando un lugar para ser escuchado, para ser oído, es justamente ese dolor que la persona lleva, ¿no? Ya sea una persona adulta o en el caso de los niños, de los adolescentes también. En el caso particular de los adolescentes hay que considerar que hay una vulnerabilidad psicológica del solo hecho de ser adolescente. ¿Por qué decimos esto? Porque en esta etapa hay muchos cambios a nivel psicológico, a nivel físico también, que van a constituir en sí mismo un factor de riesgo para el suicidio. ¿Qué situaciones pueden agravar aún más o cuáles pueden ser como causas o factores que van a constituir un riesgo? Van a ser, por ejemplo, situaciones de violencia intrafamiliar, algunas situaciones de conflicto con los padres, la vivencia de un abuso sexual infantil, problemas en la escuela que pueden ser, por ejemplo, que aparezca un bajo rendimiento y que por eso se le reproche, se lo castigue, ¿no? Comience como una exigencia que antes no estaba, o el hecho de la vivencia de vivir, por ejemplo, una cuestión de rechazo o de lo que es considerado como situaciones de bullying. Que para poder hablar de bullying ahí hay que hacer una salvedad, que tiene que ser una situación vivida sistemáticamente durante aproximadamente unos 6 meses, donde el niño o la adolescente está siendo acosado por uno o un grupo de pares que busca, digamos, hostigarlo de manera psicológica, física, y esto genera un daño muy grave en lo que es lo psicológico y que va a constituir un factor de riesgo importante. Y por ejemplo, Maxi, recién cuando dabas la presentación del tema hacías referencia a que hay un mayor porcentaje de hombres. Eso está muy relacionado también con lo que culturalmente y socialmente se impone y se espera de los hombres, que es que no demuestren las emociones, ¿no? Justamente está como de alguna manera imperante el mandato de que el hombre no puede mostrarse débil y no puede mostrar emociones. Entonces muchas veces está más dificultado para el hombre decir lo que siente que para una mujer, que es más, podríamos decir, está más posibilitado socialmente que pueda expresar lo que siente. Bien. Entonces cuando uno no encuentra la posibilidad de manejar eso que le sucede, vemos, bueno, esta sería una situación ya extrema de no poder encontrar salida de ese sufrimiento. Cuando hablamos de lo que acabo de hacer una salvedad, que sería que cuando nosotros estamos hablando de casos de suicidio, en un mayor porcentaje las investigaciones demuestran que estarían relacionados con algunos diagnósticos de depresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que dejemos ahí claro de que no porque una persona tenga depresión va a terminar en un acto de suicidio. Bien. Ni tampoco, digamos, todos los casos de suicidio son por un diagnóstico de depresión. O sea, sería que hay un porcentaje menor de casos donde no hubo un aviso o una señal o algo que permite identificar y que lo mismo sucedió, porque justamente nos vamos a quedar con esa idea de que hay una necesidad de terminar con un sufrimiento. Ahora, en el caso de la depresión, que es el mayor porcentaje de los casos que se dio, sería que uno puede encontrar algunas sintomatologías que van a poder hacer sospechar que puede estar sucediendo esto, más allá de que, como lo decía uno muchas veces, o lo observa en un compañero de trabajo que siempre, por ejemplo, estaba alegre, que se mostraba, no sé, hacía bromas, y de repente uno desconoce por qué razón o por qué motivo habría una depresión detrás de esto, ¿no? Entonces, acá lo que aparece es que está demostrado que tanto por una cuestión de muy bajo, podríamos decir, bajo interés o una cuestión de mostrarse más triste, también aparece la depresión manifestada como una hiperactividad. Es decir, esa persona que intenta como sobreponer
como que es una alegría como hasta exagerada, ¿no? Actuada, como algo que quiere tapar algo que sucede, ¿no? Que esto por ahí lo podemos notar en algunos casos de actores famosos o de famosos que han terminado... Bueno, Jim Carrey es quizá el mejor ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Que uno por ahí dice, bueno, una persona que ha logrado el éxito, que tiene, que tiene, no sé, uno podría imaginar que tiene todo, ¿cómo va a tomar esa determinación? Entonces, lo más importante es que podemos, siempre hay una manifestación, siempre hay algo que se expresa. ¿En qué? En la comunicación. Hay gente que, por ejemplo, expresa cómo me gustaría dormirme y no despertar más, o siempre siento que soy una carga, ¿no? Esto de que a veces los deslizan por un comentario y uno lo trata de minimizarlo en ese momento, porque uno dice, ay, no, no hagas esa broma. No digas esa tontera y en realidad está pidiendo ayuda a la persona. Pero muy bien, en ese caso, digamos, cuando uno dice, pero no hay nada que me haga pensar ni sospechar que esta persona tenga depresión, a veces por la misma expresión verbal que tiene la persona. Se demostró de alguna manera por las consultas que posterior a la pandemia incrementó la consulta por casos de ataques de pánico, ataques de ansiedad, ¿no? De adolescentes que están teniendo dificultades justamente para establecer los vínculos con los pares, porque han sido aproximadamente 2 años donde el adolescente, el niño que estaba en crecimiento, ha sido aislado de su proceso de socialización secundaria, que es la escuela. Totalmente. Y donde la escuela cumple fundamentalmente esa función. Entonces, al no tener contacto social, es como si de alguna manera estaríamos anulando una de los 3 pilares del bienestar, que es la socialización, que es el espacio de cómo el chico se relaciona por fuera de la familia con pares de la misma edad o de otras edades en el ámbito deportivo, por ejemplo. Bien. O sea, hubo un daño muy grande en lo que tiene que ver con el lazo social. Bien. Porque imagínense que en ese momento la medida era las restricciones. Sí, eso va a ser, podríamos decir que la calidad de vida va a ser, y poder tener actitudes o tomar acción para poder contribuir al bienestar es la clave de factor protector para evitar vivir estas situaciones, o sea, de depresión, poder prevenir una depresión, poder mantenerse en un buen estado de ánimo, buscando mantener la plenitud, la felicidad, ¿no? Que son factores protectores. Entonces, y acá la clave sería que en los 3 aspectos uno revisar para que puedan funcionar dentro de todo bien, que sería la calidad de sueño, el ejercicio y una buena alimentación. Esos son los 3 pilares del bienestar. Y en eso hay que revisar y reajustar siempre para poder mantenerse en un buen estado de salud, tanto física como mental, ¿sí? Y ahí me gustaría hacer una sugerencia ahí, porque es importante, hemos hablado del tema del suicidio, y es importante también nombrar que hay una oficina en Salta, que es el GIAF, que se encuentra en la Sarmiento número 655 y que es el organismo encargado del abordaje interdisciplinario familiar en los episodios de suicidio o de intento de suicidio. ¿Para qué lo decimos esto? Para que aquella persona que nos está escuchando y está en una situación como esta y requiere de una ayuda y de una orientación, cuenta con ese espacio para hacer una consulta, para sacarse duda, para recibir la orientación que necesite en su situación.